Bienvenidos al tema 5 de algoritmos voraces o algoritmos o técnicas greedy, que como sabemos se trata de una técnica de diseño de algoritmos que vemos junto a programación dinámica y que tiene sus propias características. La característica principal de algoritmos voraces es que es una técnica pensada para ser muy rápida a la hora de encontrar la solución. Es decir, si nosotros vemos nuestro problema como un conjunto de candidatos, un algoritmo voraz lo que va a ir es seleccionando candidatos de manera iterativa y rápida hasta llegar al final, es decir, hasta que se haya quedado sin candidatos y por lo tanto no haya encontrado una solución, o hasta que haya encontrado una solución, en cuyo caso nos la devolverá. Vamos a ver a continuación el método general, ¿vale? Una pequeña introducción donde compararemos, por supuesto, como siempre, esta técnica de diseño de algoritmos voraces con técnicas que ya hemos visto, como es el caso de programación dinámica, que es una técnica parecida en el sentido en el que está principalmente pensada para la resolución de problemas de optimización. Veremos en esa comparación, pues, tanto en términos de complejidad temporal como espacial. Analizaremos el tiempo de ejecución de cualquier algoritmo que siga esta técnica de diseño y, por supuesto, veremos ejemplos de aplicación y entre ellos prestaremos especial atención a aquellos algoritmos que se aplican sobre grafos. Esta técnica, como hemos dicho al principio, es una técnica que se conoce con distintos nombres. La podemos encontrar como técnica de avance rápido o algoritmo greedy, que pues consiste, como hemos dicho, en seleccionar en cada momento la mejor opción de entre un conjunto de candidatos, hasta que se obtenga una solución para el problema o no existan más candidatos. Fijaros que siempre es un avance hacia adelante, no hay vuelta atrás, no hay rectificaciones, no hay comparaciones con otras soluciones. Esto ya nos debería de hacer pensar que es una técnica pensada para llegar a una solución rápida y que por lo tanto, en principio, ahora hablaremos por supuesto de ello de una manera más formal, debería de tener sus desventajas. Es decir, si yo voy a avanzar muy rápido hacia la solución, sin comparar con otros sus problemas, sin hacer rectificaciones, sin tener la posibilidad de volver hacia atrás, que es una técnica que veremos más adelante, yo debería de empezar a intuir que es posible que llega a encontrar una solución que no es realmente la óptima, lo cual no es del todo bueno porque recordemos que estamos en problemas de optimización, e incluso peor, que llega a no encontrar una solución cuando sí que existe. Claro, uno podría llegar a plantearse que en este último caso el algoritmo es incorrecto, el algoritmo no funciona y por lo tanto la técnica de diseño no nos es útil. Pero debemos de pensar que pueda haber problemas. Primero, que no sean susceptibles de ser resueltos mediante programación dinámica, por compararlo con la técnica de diseño que acabamos de ver, o que sean susceptibles de ser resueltos con programación dinámica, pero requieran de una cantidad de memoria que no estamos dispuestos a asumir. En ambos casos, entonces, tenemos que buscar otra técnica de diseño para resolver el problema. Si esta otra técnica de diseño que nosotros encontramos o esta otra forma o algoritmo que nosotros somos capaces de diseñar para resolver el problema resulta tener un orden exponencial o factorial, pues ya sabéis que estamos en las mismas. Es decir, estamos ante un algoritmo que cuando tengamos un tamaño del problema lo suficientemente grande, simplemente no nos va a dar respuesta porque se trata de un tiempo de complejidad temporal intratable. Entonces, en ese caso, tenemos que sacrificar el que el algoritmo siempre encuentre la solución óptima o que siempre encuentre solución y que esta, por supuesto, sea la óptima, por una técnica de diseño que quizá no nos asegure encontrar la óptima o encontrar la solución, aunque exista, pero que al menos se acerque lo máximo posible o tenga esa tendencia. Por supuesto, además, esta técnica de diseño es muy útil porque hay muchos problemas para los cuales, si diseñamos bien esa función de selección de candidatos, nos aseguraremos y podremos demostrar que siempre encontrará la solución óptima a ese problema.
si bien esto no lo vamos a poder hacer para todos los problemas, la técnica de diseño podría llegar a resultarnos útil por lo que hemos comentado anteriormente, incluso para aquellos problemas para los cuales no podemos demostrar que nuestro heurístico, que así es como se llama, la manera en la que nosotros vamos a ir seleccionando los distintos candidatos, no sea o no nos pueda asegurar el óptimo. ¿Vale? Entonces, nos podemos encontrar con distintas posibilidades, tanto que el algoritmo siempre encuentre la solución óptima como que no lo haga e incluso que no llegue a encontrar una solución cuando existe para el problema. Y en todos los casos la técnica de diseño nos puede ser útil. En el primer caso, evidentemente, porque siempre nos encontrará el óptimo y ya sabemos que es un algoritmo de avance rápido que nos va a asegurar un orden de complejidad muy rápido, luego hablaremos de eso. Pero además también nos puede llegar a ser útil incluso cuando no, entre comillas, cuando no cumple, en el sentido de que no nos da siempre la solución óptima al problema, porque es que quizás encontrar la solución óptima al problema, como ya hemos tratado en numerosas ocasiones en clase, nos supone utilizar algoritmos que pertenecen a una clase NP, es decir, una clase que tiene un tiempo de complejidad intratable y que por lo tanto para nosotros es sinónimo de no tener solución. Y por último, bueno, comentar que hay dos algoritmos que son ejemplares dentro de la técnica de diseño de algoritmos porque son sobre grafos, porque nos aseguran el óptimo y porque resuelven problemas que de otra manera serían difíciles de resolver. Y estos son el algoritmo de Kruskal y de Pring, ambos caracterizados por resolver el problema de recubrimiento mínimo o de árbol de recubrimiento mínimo sobre un grafo, problema que definiremos y veremos paso a paso en clase. Si comparamos esta, como ya hemos hecho un poco, ¿no? Pero de una manera más formal y específica, la técnica greedy con la técnica de programación dinámica, que es la que vamos de ver, tienen ciertas similitudes, sobre todo en el hecho de que el diseño de ambas está pensado para resolver problemas de optimización. La diferencia, como dice aquí, es que un algoritmo voraz en cada paso no explora todas las alternativas, sino que escoge la mejor solución local. Claro, en esta frase de que la técnica de avance rápido siempre escoge la mejor solución local en cada iteración, es lo que nos debería de llevar a la intuición de que es posible que no nos asegure el óptimo. De hecho, como dice aquí, ya hemos comentado con anterioridad, puede no encontrar la solución o que ésta no sea óptima. En un esquema general para un algoritmo voraz se van a dar siempre los mismos pasos. Aquí tenemos un esquema muy general que poco a poco iremos detallando y especificando cada vez más. En cualquier problema que nosotros queramos resolver aplicando una técnica de diseño de algoritmos greedy o de técnica de avance rápido, primero tendremos que intentar plantear el problema como un conjunto de candidatos, ¿vale? Por ejemplo, si estuviéramos delante del problema mochila 01, pues nuestro conjunto de candidatos podría ser, ¿vale? Es lo más lógico, esos elementos que nosotros queremos decidir si meter o no meter en la mochila, como veíamos en el caso del problema de programación dinámica. También tendremos, por supuesto, que montar una estructura que sea la estructura solución donde yo voy a ir almacenando esos candidatos que van a formar parte de mi estructura solución. En cada paso se escogerá el siguiente elemento y como pone aquí, se escogerá el mejor elemento posible para añadir a la solución de entre los candidatos. Una vez tomada una decisión sobre un elemento, esta decisión no se puede deshacer. ¿De acuerdo? Es decir, que si nosotros hemos decidido no coger un elemento o cogerlo, pues esa decisión ya va hasta el final. Y el algoritmo acabará, es decir, irá iterando por cada uno de los candidatos, tomando una decisión acerca de si va a formar parte de nuestra estructura solución o no, y acabará una de dos, cuando ya no tenga más candidatos, con lo cual en ese caso ya pueden ocurrir dos cosas, cuando ya me he quedado sin candidatos, que ya tenga una estructura solución que sea solución al problema, o que en esa estructura solución todavía no sea solución al problema, en cuyo caso nuestro algoritmo no ha encontrado solución al problema. Fijaros que decimos no ha encontrado, no podemos decir que no existe solución al problema, porque puede ser que exista y el algoritmo no la haya encontrado. Aquí dependerá, algunas de las frases o algunas de las afirmaciones que hemos hecho dependerá un poco de cada problema. Por ejemplo, habrá problemas en los que
cualquier número de candidatos que formen parte de la estructura de solución, ya será una solución factible al problema. Por ejemplo, el problema de mochila C1 que comentamos, si yo tengo en mi estructura de solución un solo elemento, pues ya será una solución al problema. Por supuesto, no será una solución muy buena porque a lo mejor no me he maximizado el beneficio, pero solución es. Mientras que habrá otros problemas en los que la estructura de solución tiene que cumplir una serie de restricciones y es posible que yo haya ido introduciendo candidatos, me haya quedado sin candidatos y aún así no tenga solución al problema pues porque aún le faltan candidatos o porque no he cogido los candidatos correctos, etcétera. De hecho, luego veremos algún ejemplo de cómo esto puede ocurrir. ¿Cuáles son las similitudes en cuanto a funciones, en cuanto a bloques de código que yo voy a encontrar en todos los algoritmos voraces? Como ya hemos dicho, voy a tener un conjunto de candidatos que dependerán un poco del problema. Necesitaré también una estructura para ir almacenando a esos candidatos que yo voy seleccionando. Necesitaré una función selección, que es la que indica en cualquier instante cuál es el candidato de la estructura de candidatos más prometedor, que hasta ahora no he usado. Es decir, que yo cada vez que decida coger un candidato, voy a hacer algo con él. En concreto, lo meteré en la estructura solución o lo desecharé, porque como veremos también necesito una función factible que indica cuando un subconjunto o conjunto, sin ser necesariamente solución, tiene la posibilidad de llegar a ser una solución, es decir, que esa función booleana factible cogerá la estructura solución y el candidato que yo acabo de seleccionar y decidirá si lo puedo poner o no, porque a lo mejor no cumple alguna restricción y no puede formar parte de la solución. En ese caso lo desecharé. ¿Vale? Si sí que puede formar parte de la solución, pues lo uniré y volveré a iterar sobre el siguiente candidato. Necesitaré también una función booleana que me indique si mi estructura de solución ya es solución, porque en ese caso yo podré cortar la ejecución de mi algoritmo porque ya tengo una estructura que es solución. Eso dependerá un poco del problema, ¿de acuerdo? Habrá problemas en los que tendré que considerar todos los candidatos y otros en los que llegará un momento en que ya tenga solución y pueda detener el bucle de iteración y salir del algoritmo. Y por supuesto, como estamos hablando de problemas de optimización, necesitaré también una función de coste que a mí me permita calcular para ese algoritmo, perdón, para ese problema concreto, para esa estructura de solución que llevo, cuál es el coste o el beneficio. Siendo un poco más específico, para cada una de esas funciones que hemos mencionado anteriormente, pues la función seleccionar llevará como parámetro el conjunto de candidatos porque tiene que seleccionar entre el conjunto de candidatos. Cuando hablamos de conjuntos, la estructura puede ser un array, puede ser una lista, dependerá un poco del problema. Necesito una función que me permita insertar dentro de esa estructura el elemento que yo he seleccionado en la función anterior. Necesitaré esa función factible, necesitará como parámetros de entrada, por supuesto, el elemento que he seleccionado, pero también la estructura solución para saber si una vez que introduzca ese elemento, pero antes de introducirlo, la estructura solución sigue cumpliendo las restricciones que necesita. Y una función solución y una función coste, ambas tomarán como parámetro de entrada esa estructura solución en la que yo llevo los candidatos seleccionados que por ahora son factibles, es decir, que cumplen las restricciones del problema para formar parte de la estructura solución. Claro, como nosotros tenemos un esquema general de diseño de lo que es un algoritmo voraz, el problema lo podemos plantear directamente implementando el algoritmo para solucionar ese problema, o también me puedo plantear desarrollar cada una de esas funciones de las que nosotros hemos hablado y luego este esquema general me servirá y solamente tendré que cambiar de un problema a otro todas las funciones que yo voy diseñando. ¿Qué es lo que ocurre? Como en cualquier otro problema de programación, cuanto más general quiera yo hacer el esquema, mucho más reutilizable será, pero también probablemente muchas menos opciones de optimización tendré, pues porque, claro, al intentar generalizar, por ejemplo, yo siempre, si vemos este esquema general que tenemos delante, fijaros que hay una función, por supuesto, hay un bucle que va iterando mientras tenga candidatos y no haya alcanzado la solución, que selecciona un elemento, por cierto, esta función seleccionar es el core, es donde nosotros vamos a prestar mayor atención dentro de esta técnica de diseño de algoritmos, seleccionará ese mejor, hay que subrayar esa palabra mejor, porque ahí es donde tendremos que estudiar cuál sería la mejor para cada problema, cuál es el mejor candidato para cada problema. Bueno, selecciona ese elemento, por supuesto lo extrae del conjunto de candidatos,
porque ya no lo va a volver a considerar nunca, ocurra lo que ocurra, comprueba si es factible y en caso de que sea factible lo une a la estructura solución. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que si bien este esquema general sirve para cualquier problema, bueno, por supuesto luego comprueba si es solución, en caso de que lo sea, pues nos escribe el coste y si no, como decíamos antes, nos dice que no ha encontrado solución, no nos está diciendo que no exista. ¿Qué es lo que ocurre? Que con este esquema general nosotros podemos diseñar aparte pues la función seleccionar, la función factible, la función selección, perdón, la función solución y este mismo esquema general luego simplemente tendría que cambiar las funciones para otro problema. Pero esto podría hacer que yo no pudiera optimizar. Por ejemplo, para ciertos problemas yo podría optimizar la función seleccionar e implementar dentro la función factible, dentro de seleccionar, de manera que solamente se seleccionen aquellos elementos que ya son factibles. En otros problemas quizás no me suponga eso ninguna optimización con respecto al tiempo de ejecución, pero dependerá un poco del tipo de problema. Cuanto más específico sea mi programación para ese problema, más oportunidades tendré de optimizar el tiempo de ejecución. Y quizás para asentar un poco los conceptos teóricos, que con esto hemos terminado en realidad cualquier concepto que nosotros necesitemos para programar un algoritmo que resuelva un problema mediante la técnica de algoritmos greedy, vamos a ver un ejemplo concreto, cómo sería su algoritmo y vamos a tratar las distintas consideraciones del mismo. Consideremos un ejemplo muy sencillo, que es el de intentar devolver una cantidad determinada, que aquí se denomina P, con una serie de monedas que yo tengo, ¿vale? Tengo una cantidad ilimitada de cada tipo, es decir, tengo pues una cantidad limitada de 1, cantidad limitada de 2, de 5, 25, 50 y 100 coronas de oro y tengo que devolver esa cantidad P. Mi objetivo es devolver esa cantidad P con el menor número de monedas posible. Este es un problema que puede ser resuelto con programación dinámica, que de hecho está en la documentación que tenemos de la programación dinámica resuelto paso por paso, y que por lo tanto sabemos que tiene un orden polinómico, porque como ya sabemos de la técnica de diseño de programación dinámica, pues al final la solución consistirá seguramente en rellenar una tabla, y sabemos que eso se realiza de orden cuadrático o cúbico en el peor de los casos, en fin. Sabemos que será de un orden polinómico, tratable, y por lo tanto tenemos una técnica de diseño de algoritmos que siempre me devuelve la solución óptima en un tiempo tratable. Si bien es cierto que pudiera ser, como hemos dicho al principio de este tema, que no pudiéramos permitirnos, por ejemplo, reservar la memoria para un problema muy grande, en cuyo caso tendríamos que recurrir a una técnica de algoritmos voraces para resolver el problema. En este problema, ¿cuáles serían nuestros candidatos iniciales? Pues parece bastante claro ver y darse cuenta que nuestros candidatos iniciales serían todos los tipos de monedas que yo tengo, ¿vale? Es decir, que yo tendría un conjunto, un array, que un array puede representar a los candidatos en este caso, pues con los valores 1, 2, 5, es decir, los valores de denominación de cada una de las monedas que yo tengo. Luego tendré una estructura solución, que de nuevo puede ser un array de 1 a n, donde en cada posición yo indico cuántas monedas estoy cogiendo del tipo i. El objetivo del problema ya lo conocemos, minimizar el número de monedas. Por supuesto hay una restricción implícita en el problema, que es que siempre que yo decida coger una moneda no puedo pasarme de la cantidad que quiero devolver. Eh, y ya nos centramos en lo que sería la función principal para este problema, que es la función seleccionar. ¿De acuerdo? Parece obvio que una de las heurísticas, es decir, que la estrategia que nosotros seguiríamos para intentar devolver la menor cantidad posible sería escoger en cada momento em, la moneda de mayor denominación que yo pueda sin pasarme de la cantidad que yo quiero devolver. Lo que no tenemos muy claro, o sea, nuestra intuición nos dice que eso nos va a ayudar a encontrar el menor número de monedas posible para devolver la cantidad P. Lo que no tenemos muy claro es si siempre encontrará la solución óptima e incluso si siempre encontrará la solución cuando la haya, ¿vale? Pero en principio no parece que nosotros tengamos otra estrategia para intentar devolver de manera rápida esa cantidad P. Eh, Yo os voy a pedir en clase, no sé si el primer día o el segundo día, que implementemos este algoritmo. Si nosotros ya vemos una solución del algoritmo,
como pone entre paréntesis, optimizado en el sentido en el que no se ha seguido exactamente el esquema, aunque basta echarle un vistazo al algoritmo para darnos cuenta que efectivamente sigue el mismo flujo del esquema general que hemos visto, es decir, hay un while que va a recorrer todos los posibles candidatos, hay un seleccionar, ¿de acuerdo? Lo que hemos hecho aquí en este esquema particularizado para este problema es unir algunas funciones porque este problema presenta unas estructuras y un flujo muy sencillo de iteración que permite que lo podamos hacer un poco más óptimo. Entonces vamos a intentar responder algunas preguntas. Bueno, en primer lugar, como veis, lo que se hace en este problema es inicializar la estructura solución. Vamos a llevar un acumulador, ¿vale?, de toda la cantidad que vamos cogiendo. Y lo que vamos a hacer es decir, bueno, mientras yo no haya llegado a la cantidad, que en realidad es lo mismo que decir que mientras no haya encontrado solución o no haya encontrado un motivo para salir, ya veremos cuál es, pues entonces selecciono un tipo de moneda, ¿vale?, que lo voy a devolver en un índice J. Si ese tipo de moneda existe, ¿por qué? Porque yo voy a intentar seleccionar un tipo de moneda, como dice aquí, que sea la mayor posible, siempre y cuando cumpla las restricciones de que no me voy a pasar de la cantidad menos lo que llevo acumulado. Es decir, si yo tengo que encontrar 100 y ya llevo 20, pues no me puedo pasar, no puede ser una moneda de más de 80. Si esa moneda existe, entonces voy a hacer algo. Si no existe, yo ya sé que tengo que salir. ¿Por qué? Porque si no existe una moneda que sea menor que 80, que es lo que me queda por devolver, entonces simplemente es que no voy a encontrar solución al problema. Si esa moneda existe, como hemos dicho, fijaros que aquí lo que esto es otra optimización, porque aquí existirían dos posibilidades. Una, la cojo y vuelvo a considerarla, porque imaginaos que me queda por devolver 80 y tengo una moneda de 4, pues yo puedo coger una de 4 y volver a considerarla. O la optimización que estamos haciendo aquí, que es coger todas las monedas posibles de esa. ¿Por qué? Porque como voy a coger la mayor posible, pues yo quiero coger todas las posibles monedas mayores posibles, que hasta ahora mismo puedo, para intentar devolver esa cantidad que me queda. Porque esa es mi estrategia, siempre coger la mayor moneda posible. Por supuesto, actualizo la cantidad acumulada y cuando haya terminado pueden ocurrir dos cosas. O que la cantidad acumulada coincida con la cantidad que quiero devolver, en cuyo caso retorno la solución, o que no coincida, en cuyo caso no he encontrado solución. Aquí cabe preguntarse algunas cosas. Por ejemplo, esta función seleccionar, claro, lo primero es, ¿cuál sería el orden de este algoritmo? Pues podríamos decir, el orden de este algoritmo va a ser claramente cuadrático. ¿Por qué? Porque yo tengo un while que va iterando en el peor de los casos n veces y una función seleccionar que en el array de monedas pues tiene que recorrerlo para encontrar aquella denominación que... Claro, hay otra optimización posible que sería antes de pasar como parámetro el array de monedas C, el array de denominaciones de moneda C, yo podría haber llamado a una función ordenar que la ordene de manera inversa, ¿vale?, de manera descendente, de manera que en la primera posición siempre esté la mayor moneda. En ese caso, entonces, seleccionar la moneda es muy sencillo. ¿Por qué? Porque se trata siempre de coger siempre la mayor posible, y la mayor posible siempre está al principio. Incluso podríamos utilizar una especie de lista en el que yo voy eliminando de ese array o un array con un índice. Se nos pueden ocurrir distintas maneras en las que yo voy eliminando, por supuesto, pues las monedas que ya voy considerando, con lo cual siempre tengo en la primera posición la mayor moneda posible. En ese caso, el acceso a la función seleccionar, es decir, el tiempo de ejecución de la función seleccionar, pues se reduciría bastante, aunque de nuevo en el peor de los casos, pues yo podría tener que recorrer toda la estructura porque ninguna de ellas fuera factible y entonces estaría en cualquier caso en un orden cuadrático. Pero eso sería sin duda alguna una optimización para el algoritmo, es decir, haber ordenado previamente de manera descendente el, el, el algoritmo, ¿no? Perdón, el conjunto de candidatos. En este caso, como decimos aquí, el tiempo va a depender del número de monedas. Lo que cabe preguntarse es, ¿encuentra siempre una solución óptima? Bueno, pues la respuesta en este problema concreto es que no. En contra de lo que uno pudiera pensar, la respuesta es que no. De hecho, aquí tenemos un contraejemplo. Supongamos que tenemos moneda de 100, 91 y que nos piden una cantidad de 180. Claramente,
nuestro algoritmo voraz cogería primero la moneda de 100 y luego no le quedaría más remedio que coger monedas de 1 hasta llegar a 180, mientras que existe claramente una solución. La siguiente pregunta que cabe preguntarse es si siempre encuentra una solución, aunque no sea la óptima, ¿vale? Por ejemplo, en el ejemplo anterior encontraba una solución que no era la óptima, pero era solución. Y la respuesta a esta última pregunta es también que no, ¿vale? Os dejo como trabajo para vosotros que encontréis un ejemplo en el que efectivamente, aún existiendo solución, nuestro algoritmo voraz no la encuentra y nos devolvería que no ha encontrado solución. En general, con respecto al análisis del tiempo de ejecución para cualquier algoritmo voraz y especificando lo máximo posible, por último, si nosotros decimos que tenemos n elementos del conjunto candidato, m mayúscula elementos menor o igual que n en el conjunto solución, ¿vale? Habrá problemas en los que yo tengo una estructura de solución que va a almacenar al final a todos los candidatos, o que va a tener un número por cada candidato, con lo cual n y m serán iguales, pero habrá otros en los que no. Por ejemplo, el problema de mochila 01, cabe esperar que el conjunto de solución tenga menos elementos que el conjunto de candidatos. Si suponemos que la función de selección que nosotros diseñamos va a tener un orden de ejecución g de n, que generalmente debe ser entre constante y lineal. Si la función factible es de orden h de m, la función factible es aquella que comprueba una vez que ya tengo un elemento seleccionado si puede formar o no parte de la estructura de solución, va a ser normalmente de orden m, es decir, de orden lineal con respecto al número de elementos que hay en la estructura de solución. La función de unión, es decir, que coge ese candidato y lo añade a la estructura de solución, generalmente es de orden constante, aunque pudiera ser de un orden distinto, ¿vale? Pensando en estructuras de tipo pila o listas enlazadas, donde colas enlazadas, etc. Y la función de comprobar si el valor ya es, o sea, si la estructura de solución ya es solución final para el problema, pues de nuevo es una función f de m que normalmente se encuentra entre orden 1 y orden m mayúscula. Pues teniendo en cuenta esto, para cualquier algoritmo voraz podemos decir que su orden final será de orden n por fm más g de n más h de m, que en el peor de los casos será n, ¿vale? La suma de todos ellos seguirá siendo de orden n, con lo cual sería orden n al cuadrado, más m por j de nm, que aquí de nuevo en el peor de los casos pues sería de orden n por m, o n al cuadrado también, o m al cuadrado. Por lo que tendríamos un n al cuadrado más un n al cuadrado. En el peor de los casos, el orden total de ejecución de un algoritmo voraz para cualquier problema estará en un orden cuadrático. En realidad, fijaros que el que va a determinar sobre todo cuál es el orden de ejecución es mi función de selección. Si por lo que fuera yo para un problema concreto no fuera capaz de encontrar una función de selección que fuera de orden menor que n al cuadrado, entonces tendría al final un orden cúbico para el algoritmo voraz y ya no sería de un avance tan rápido. En general vamos a intentar hacer un esfuerzo porque nuestra heurística, es decir, el orden en el que nosotros seleccionamos los elementos, de acuerdo a alguna característica de ellos, sea en el peor de los casos de orden lineal para no superar ese orden cuadrático que es el que se espera de un algoritmo voraz para cualquier problema. Y dentro, y con esto casi que terminamos, dentro de esas consideraciones que nosotros tenemos que realizar, tenemos que tener muy en cuenta que es posible que podamos hacer un preprocesamiento del conjunto de candidatos, como lo haríamos, por ejemplo, para el problema de las monedas, ordenando de manera descendente para que luego la función seleccionar sea de orden constante o lo más parecido a constante, ¿vale? Esa va a ser una optimización que siempre vamos a intentar buscar antes de determinar cuál es el orden de complejidad de nuestro algoritmo voraz. Y bueno, ahí tenéis una representación de a qué corresponde cada una de esas funciones como recordatorio a lo que habíamos visto en la transparencia anterior. Y como decíamos, las implementaciones específicas pueden ser más eficientes cuanto menos queramos hacerlas, pero también serán menos reutilizables, es decir, que yo tendré que hacer un algoritmo distinto para cada uno de los problemas. En general, los problemas que nosotros proponemos son tan sencillos que merece la pena hacer un algoritmo específico con el objetivo de quizás reducir en algún tipo de orden, es decir, que en lugar de ser n al cubo sea n al cuadrado, etcétera, el algoritmo voraz final, ¿vale? En lugar de tener siempre
un esquema planteado que va a servir para cualquier problema y nosotros vamos siempre implementando esa función de selección, de factible, etcétera. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos, como por ejemplo hemos visto en el problema de monedas anterior, en el que en lugar de volver a iterar sobre la misma moneda, pues ya cogemos todas las que podemos de esa porque sabemos que esa va a ser la siguiente a considerar porque es la mayor posible. Pues este tipo de optimizaciones que en una sola operación, fijaros que era una simple división y resta, yo me ahorro muchas iteraciones, pues son bastante útiles a la hora de reducir el orden de complejidad del algoritmo voraz que nosotros estamos diseñando para resolver el problema que tenemos entre manos.